Cuando hablamos de ciencia, solemos imaginar que existen certezas naturales, digamos, leyes firmes, fórmulas exactas o verdades definitivas. Y sí, existen, pero sin embargo, la historia nos muestra algo mucho más interesante y humano. La ciencia, muchas veces, avanza a través de los errores. No siempre progresa porque tenga razón, sino que progresa porque está dispuesta a reconocer cuando se equivoca. Señor, ¿está seguro que si dejamos a Pedro acá pudriéndose vamos a obtener miel? Sí. Me refiero al líquido viscoso color ámbar. Sí. La miel que se come, la que sale de las abejas. Sí. ¿Por qué comerían un cadáver las abejas? ¿Crees que por esto vamos a tener abejas? Esto no es Sudamérica como para que las abejas coman carne, sino que si esperamos un par de días, van a aparecer. ¿Cómo que aparecer? ¿De la nada? Claro, aparecer de la nada, como todo. Y mi mamá tenía razón, debí ser soldado. En este sentido, la bugonía es la creencia difundida en la antigüedad mediterránea de que, entre muchas más cosas disparatadas, las abejas podían nacer del cadáver de un buey. Sí, estamos hablando de la generación espontánea de vida. El problema en ese momento es que faltaban microscopios, la teoría celular, el conocimiento de las bacterias e incluso los huevos microscópicos. Lo que parecía magia era simplemente ignorancia de lo invisible. Varios autores como Varrón o Virgilio mencionaban este fenómeno. Las abejas nacen en parte de otras abejas y en parte del cuerpo putrefacto de un buey. También se han encontrado referencias similares en textos griegos antiguos y en registros agrícolas del mundo mediterráneo. Sin embargo, Aristóteles, el naturalista más importante de su tiempo, no validó este proceso y distinguió claramente a las abejas como seres que nacen de huevos. Entonces hay dos preguntas que son inevitables. ¿Cómo pudieron parecer razonables estas ideas o teoría falopa y cómo llegaron a perdurar? Antes de empezar, quiero hacer la distinción de que en el lenguaje científico una teoría es algo probado y 100% verdadero, mientras que en el lenguaje coloquial se le suele decir teoría a algo así como una idea, más que un hecho real. Y cuando digo teoría falopa, hago referencia a este segundo significado, el coloquial. Seguimos. En la antigüedad, la generación espontánea era una explicación ampliamente aceptada y respaldada por naturalistas como Aristóteles. Momento, ¿no era que Aristóteles no creía en esto? Sí, en realidad sí creía en la generación espontánea, solo que creía que las abejas eran seres divinos y particularmente no podrían venir de la materia orgánica pudriéndose, como una vaca muerta, por ejemplo. Para estos momentos, no mucha gente había visto a roedores apareándose o huevos incubándose. No todos tenían el tiempo como para ponerse a pensar en ello, así que se alineaban con el pensamiento filosófico predominante de la época. O sea que sí creían en la generación espontánea. Además de contar con un respaldo un tanto lógico, si agitaban un montón de basura, seguro que de ahí iban a salir algunas ratas y moscas, casi como si hubieran nacido de ese montón de mugre. Hablando particularmente de las abejas, esta fama se mantuvo gracias a las Geórgicas de Virgilio. Creo que se dice así, Geórgica, no sé. Si alguien sabe me lo dice. Estos eran unos libros agrícolas muy leídos en aquella época. Para cuando se publicó el cuarto libro, que trataba específicamente de la apicultura, la popularidad de esta obra era tan grande que se daba por hecho que todo lo que decía era cierto y nadie lo cuestionaba mucho. A ver, según el señor Virgilio, ya deberían haber abejas. ¿Será que no está lo suficientemente muerto? Recién en el año 1750 el debate se volvió experimental gracias al microscopio. John Needham calentó caldos nutritivos y después los selló. Al observar microorganismos en ellos, posteriormente concluyó que la vida podía surgir de manera espontánea de la materia orgánica. Desde su punto de vista había hervido el caldo y lo había cerrado, y aún así había aparecido vida. Por suerte, para aquella misma época, el fisiólogo italiano Lazzaro Spallanzani o algo así, no sé cómo te dice, comenzó un estudio que décadas más tarde marcaría un hito en la historia de la ciencia. En una serie de experimentos demostró que la salsa no producía formas de vida si se hervía y se colocaba en frascos que se sellaban inmediatamente fusionando el vidrio. A partir de estos resultados, concluyó que los organismos presentes en el caldo habían sido introducidos desde el aire, o sea que el experimento de John Needham no fue muy bueno que digamos. Y para el año 1864, el señor Louis Pasteur abordó el problema de la generación espontánea mediante un sencillo procedimiento experimental.
Noten ustedes que ya pasaron más de 100 años desde 1750. Demostró que el caldo de res se podía esterilizar hirviéndolo en un matraz de cuello de cisne, diseñado por él mismo. Este matraz tenía un cuello muy largo y curvado que atrapaba a las partículas de polvo y a otros contaminantes antes de que llegaran al cuerpo del matraz. Y él sometió el mismo caldo de res a la misma temperatura en 2 matraces. A uno le rompió el cuello y lo expuso al aire, por lo que el caldo se puso rápidamente turbio. Al otro lo dejó tal cual. Estos experimentos demostraron que la generación espontánea no era posible, ya que el caldo hervido que nunca se expuso al aire permaneció estéril, es decir, no apareció ninguna clase de bichito. Este experimento no solo resolvió el problema fisiológico del origen de la vida, sino que también sentó las bases de la microbiología. Y otro concepto bastante curioso integrado en la sociedad del momento o antes era la idea de que los castores se autocastraban. Durante la Edad Media, esta historia circuló ampliamente en los llamados bestiarios, colecciones de animales reales y fantásticos con moralejas cristianas. En muchos de estos bestiarios se enseñaba que el castor se castraba a sí mismo para salvar su vida, y esto se interpretaba moralmente como un ejemplo de renuncia a los vicios, encontrando que en las versiones más antiguas de esta fábula, incluidas algunas a Esopo, se decía literalmente que cuando es perseguido por los perros y ve que no puede huir, muerde sus testículos para que el cazador los recoja y así poder salvar su vida. Pero ¿por qué poronga esto parecía razonable? El mito no perduró porque la gente fuera tonta, sino porque encajaba a la perfección en varios niveles a la misma vez, lo que le permitió sobrevivir algo así como unos 1500 años. Los castores no tienen escroto visible como muchos mamíferos. Sus testículos son internos y sus sacos de castoreum, la sustancia que sí buscaban los cazadores, son prominentes externamente. En la antigüedad, sin discreción sistemática ni anatomía comparada avanzada, era fácil difundir que estas glándulas eran sus testículos. Y esto perduró mucho tiempo debido a que en la Edad Antigua y en la Edad Media el conocimiento se transmitía por autoridad. Si algo lo decía una figura prominente, entonces no se cuestionaba, siendo que con un par de estudios anatómicos el mito cayó cuando alguien abrió un castor y miró un poco por allá adentro y se dio cuenta de todo el embrollo. Si se preguntan para qué querían estas glándulas los cazadores, la respuesta es que porque mucha gente pagaba un buen dinero para hacer perfumes con el castoreum y ocasionalmente ser utilizado en comidas. Y ambas cosas, tanto el perfume como la comida a día de hoy, suelen ser utilizados en mayor o menor medida. Ah, sí, nada como un buen helado de casibolas de castor. Y por más de que no lo parezca, este es un canal con un poco de humor. Pero la palabra humor también se utilizó durante mucho tiempo para hacer referencia a líquidos del cuerpo. La teoría humoral fue una práctica médica predominante en la Europa medieval y moderna, y se remontaba a Hipócrates y a Galeno en la antigua Grecia. Según esta teoría, los 4 humores, o sea, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que afectaban al temperamento, las cualidades físicas y a la salud de una persona. Una consecuencia directa de esta teoría fue el uso generalizado de métodos para restaurar el equilibrio de los humores. La idea era sencilla: si había demasiada sangre, había que eliminarla. Si había demasiada bilis, había que purgar o inducir al vómito. Y si había flema en exceso, había que sacarla con remedios calientes o dietas específicas. Y se preguntarán, ¿en base a qué medían esto? En base a la discreción del carnicero de turno, la verdad. Tanto fue el alcance de estas prácticas médicas que personas históricas de la talla de, por ejemplo, George Washington las practicaban. De hecho, se cree que una de las razones de su muerte en 1799 fue precisamente esa: desangrado hasta la muerte. Junto con lo que sea que le atacó ese día, porque también estaba bastante enfermo, la verdad, pero bueno, también no ayuda el hecho de que le hayan cortado el brazo y lo dejaron desangrarse hasta morirse. Esta teoría también estaba alineada con ideas cosmológicas aceptadas en su momento, como los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 temperamentos, etcétera, etcétera, lo que confería un marco coherente y elegante para una visión clásica, la verdad. Y al no existir ni microscopios ni conocimientos de microorganismos, no había una mejor explicación empírica para muchas enfermedades. Pero por suerte, el humoralismo fue refutado definitivamente hacia mediados del siglo XIX con el advenimiento de la teoría germinal de las enfermedades de Pasteur. Pasteur 2, teoría falopa 0. Con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos pensar que las teorías falopa venían exclusivamente de la biología animal o humana, pero este tipo de errores no se limita solo a esta disciplina científica. Por ejemplo, si miramos un poco más allá, nos encontramos en el caso de la física antigua, donde tenemos a el fluido eléctrico. Siendo que entre los siglos XVII y XVIII la física, o más bien la filosofía natural como se conocía en aquella época,
estudiaba dos clases de materia, una ordinaria o ponderable que convivía con una serie de fluidos imponderables o inmedibles para esa época. Sobre la materia ordinaria actuaban las fuerzas de gravedad, cohesión, afinidades químicas, capilaridad, etc. Todas estas cosas se podían medir, pero a su vez también interactuaban con una serie de fluidos imponderables para el momento, como se pensó que era la luz, el calor, el magnetismo y por supuesto lo que conocían como el fluido eléctrico. Así es, existía un modelo físico real basado en la idea de que los objetos poseían una cierta cantidad de fluido eléctrico. Esto se debió principalmente a los experimentos de Benjamin Franklin. A partir de sus estudios, Franklin concluyó que la electricidad era un fluido imponderable presente en toda la materia ordinaria, y él lo denominó como fuego eléctrico, y clasificó las sustancias como eléctricamente positivas o negativas según el exceso o el defecto de dicho fuego, cosa que después cambió por el nombre de fluido. Esta teoría presentada era coherente con la física de la época, en la que también se contemplaba el fluido calorífico y el éter. Esto hizo que se convirtiera rápidamente en algo muy aceptado y por lo tanto muy correcto para el consenso científico de ese momento. Aunque un punto de inflexión decisivo en el declive de esta teoría se produjo en el año 1820, cuando Hans Christian Ørsted descubrió que el paso de una corriente eléctrica por un conductor generaba un efecto magnético que podía detectarse en una brújula cercana. Magia, básicamente. Pero este descubrimiento demostró que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes, como se había supuesto, sino que eran manifestaciones relacionadas en un campo relacionado. Poco tiempo después, André-Marie Ampère, supongo le sonará el apellido, demostró que la acción magnética producida por una corriente no era ni lineal ni radial, como cabría esperar de un fluido que fluye de un punto al otro, sino que es algo circular, desbaratando aún más la teoría de un fluido eléctrico. Y a su vez, Michael Faraday, otro que seguramente reconocerán por el apellido, comprendió rápidamente las implicaciones de este descubrimiento, siendo que en el año 1821 construyó un dispositivo que convertía electricidad en un movimiento mecánico mediante la rotación continua, es decir, el primer motor eléctrico. Aunque estos descubrimientos no eliminaron de inmediato la teoría del fluido eléctrico, pero sí minaron fuertemente su credibilidad al introducir una nueva forma de entender la electricidad. Décadas después, la formulación matemática del campo electromagnético realizada por James Clerk Maxwell consolidó definitivamente este nuevo marco conceptual, desechando el fluido eléctrico. Dimensionen por un momento que esta teoría, para ser refutada, requirió a un equipo similar al de los Avengers, pero de la física. Y la química tampoco se quedó atrás, ya que durante muchos años se tomaron totalmente en serio teorías que hoy consideramos como estúpidas, como por ejemplo la teoría del flogisto. A principios del siglo XVIII, el médico George Stahl siguió con las ideas de su maestro Johann Joachim Becher, que propuso una explicación conjunta para la calcinación de los metales, la combustión de los cuerpos combustibles y la respiración de los animales, basada en la existencia de un principio de la combustión que denominó como flogisto. Según sus ideas, los materiales combustibles tenían a la sustancia flogisto dentro de ellos, y cuando también se quemaban era porque este flogisto estaba abandonando la sustancia, lo que también explicaba la pérdida de masa de las cosas que se quemaban. A medida que avanzaba la química, el flogisto se consideró una sustancia real y se dedicó mucho esfuerzo a tratar de explicar cambios de peso observados. Cuando se descubrió el hidrógeno, que es un gas muy ligero y extremadamente inflamable, algunos pensaron que se trataba en realidad de lo que llamaban como flogisto puro. Esta teoría encajaba muy bien con lo que se observaba y con la manera en la que se hacía ciencia en ese momento. La clave era que la teoría funcionaba. Al quemar un metal se obtenía su cal correspondiente, o lo que conocemos hoy como óxido, y al mezclarlo con carbón se obtenía nuevamente el metal. Pero lo más importante es que cuando fallaba se ajustaba. Por ejemplo, cuando se quemaban algunos metales aumentaban de masa. Entonces, la teoría se reajustaba y afirmaba que el flogisto en realidad tenía masa negativa. Y eso sería algo así como un parche de videojuego, pero en la vida real y científica. Y esta teoría empezó a caer cuando en las primeras etapas de su investigación, un hombre llamado Antoine Laurent de Lavoisier, también lo conocerán, consideró la teoría del flogisto como una hipótesis útil, pero buscó formas de consolidar su base experimental o buscó de sustituirla por una teoría en la que la combustión sólidamente esté fundamentada en experimentos. Lo que hizo Lavoisier fue explicar los cambios cuantitativos y cualitativos de la combustión, la respiración y la calcinación, sepultando así al flogisto. Y vaya uno a saber qué otra teoría hoy existe por ahí dando vueltas que quizás de acá a 100 años se refuten.
Quizás deje de existir la gravedad, quién sabe. Chau.